Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de nuestro taller en la CUT. Realmente que hoy, 10 de julio, a las 5 de la tarde, estamos motivados a nivel país con nuestra selección Colombia, un motivo más para animarnos a hacer barra a estos deportistas de Colombia y esperamos que sea un excelente resultado, lo cual nos anima muchísimo en esta sesión de trabajo que tenemos el día de hoy con un invitado especial, un dirigente que se ha dado las luchas, es presidente, dirigente sindical y hoy asesor de muchas organizaciones sindicales. Es Héctor González, quien realmente brinda esa mano amiga de apoyo, de dirigencia y de asesoría a la Central Unitaria de Trabajo de la Subdirectiva de Tolima. Por eso le damos hoy esa bienvenida tan especial a Héctor González a su casa, porque sabemos que él ha hecho un aporte impresionante a lo que es la organización sindical y a la Subdirectiva de Tolima. También le damos la bienvenida a nuestro compañero de las juventudes, a Jonathan Barrón, quien ha sido también un dirigente fuerte para esas dirigencias y esos cuadros juveniles que él viene liderando desde hace varios años. De igual manera, pues darle un saludo a nuestro director del Departamento de Comunicaciones, a nuestro compañero Ersaín Tapiero y en conjunto a todo el Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, donde se viene realizando un consolidado de varias matrices en pro de la clase trabajadora. Entonces sean todos ustedes bienvenidos y le damos paso a nuestro compañero y dirigente sindical, Héctor González. Bienvenido, compañero Héctor. Gracias, muy amable. Sí, estamos precisamente disponibles para intercambiar opiniones y sobre todo para vivir las experiencias que puedan servir para confrontar y poder garantizar los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, compañero Ersaín Tapiero. Sí, muy buenas tardes para todos los compañeras y compañeros que siempre nos han acompañado acá en nuestro programa, el Taller de la CUT. Programa que lo hemos venido posesionando porque hemos traído toda esta temática tan importante para el gremio trabajador. Damos un saludo también a nuestro comité ejecutivo, a nuestras filiales y a todos los compañeros que nos ven, nos escuchan y pues que siempre están acá con nosotros. Entonces, está el compañero Jonathan Barón. Jonathan, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro taller de la CUT. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy en este taller de la CUT queremos hacerle un saludo muy especial a nuestro compañero Héctor González, del cual hemos aprendido de sus luchas, de sus experiencias y gracias a esa labor tan importante en esa labor de dirigente sindical, hoy estamos haciendo este escenario y esta proyección de la labor sindical hoy. Y pues la invitación es que si se queden aquí en el taller de la CUT, vamos a hablar de un elemento muy importante que son las garantías sindicales que nacen a partir de los derechos fundamentales de los trabajadores alrededor de la libertad sindical, la negociación colectiva e incluso el derecho a la huelga. Así es, muy bien por esa presentación que hemos tenido, pero también hay invitados más en el set el día de hoy, esos compañeros que han hecho esa lucha por varios años en la defensa de todos los trabajadores, el respeto por esas garantías sindicales. También tenemos en el set al compañero Álvaro Vargas, que dará un saludo muy especial a ustedes en segundos. Por eso, sin más preámbulo, entramos en contexto en la
la temática del día de hoy sobre esas garantías sindicales, pero que sean ellos que nos digan en contexto la primera pregunta que nos aparece acá en el chat. ¿Qué es el fuero sindical y cuál es su propósito principal? Doctora. Gracias, no vale. A ver, el fuero sindical tiene una breve reseña histórica que es importante tenerla en cuenta inicialmente, lo que tiene que ver con el origen de este fuero sindical, que fue en el siglo XIX, en el cual los patronos veían a los sindicatos como un elemento extraño a sus intereses, y de una u otra forma eso coadyuvó para que en 1944 por primera vez se habló del fuero sindical, y fue precisamente a través de un artículo, el 18 del decreto 2350 del 44, en el cual le dio por primera vez a los fundadores del sindicato esta expresión de fuero para poder desempeñarse y desarrollar a estos socios fundadores de esas organizaciones sindicales la parte de dicho fuero. Luego, por la ley sexta de 1945, se estableció esa prerrogativa ya no solamente para los socios fundadores, sino también para las juntas directivas de los sindicatos, es decir, para aquellas personas que realmente retomaban como un proyecto para defender derechos reivindicativos de los trabajadores de acuerdo a ese momento histórico. Pero fue precisamente el artículo 38 y 39 de la Constitución Política de 1991 donde se establece algo que es la garantía del derecho a la libre asociación. Ese derecho a la libre asociación permitió en gran parte que todos los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza del empleo y de diferentes espacios, pudieran naturalmente afiliarse a una organización, y es así como precisamente nace ese aspecto. Pero quizás para concluir brevemente esa parte histórica, es cuando el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 405, establece y define de manera clara, precisa, lo que es el fuero. Vamos a decirle a toda la mayoría piense que nos sintonice, que nos está viendo, es que se denomina fuero sindical la garantía que gozan los trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados de sus condiciones de trabajo, ni trasladados, ni mucho menos poner en riesgo su estabilidad laboral, más cuando representan a los trabajadores en un proceso de negociación. Naturalmente, este es como algunas indicaciones de ese fuero, ¿no? de esa garantía y de esa prestación que se le da precisamente a los trabajadores para que tengan la oportunidad, o tengamos la oportunidad de poder representar a un conglomerado, pero quizás algo que creo que se irá a valorar ahora un poco más adelante en la intervención de los demás compañeros, es lo que ha significado para procesos naturalmente de negociación, tanto de derechos individuales como derechos colectivos, que al fin y al cabo es algo que nos tiene hoy inmerso en este importante parte. Excelente respuesta a la pregunta, y pasamos a la siguiente pregunta, doctor González. Dice, ¿quiénes están cubiertos por el fuero sindical en nuestro país? Bueno, en primer lugar, debemos resaltar que esta protección del derecho que tienen los trabajadores a sindicalizarse, a asociarse, están contemplados en los convenios 87 y el 98 de la OIT, que se trata sobre negociación colectiva. Entonces, como estos convenios internacionales fueron ratificados por Colombia mediante las leyes 26 y 27 de la Carta de ONU, pues se convierten en parte de la legislación interna y hacen parte del cuerpo de constitucionalidad del país, lo que significa que estas leyes tienen poder vinculante, es decir, tiene obligatoriedad de cumplirse, y por eso entonces es la manera de proteger al trabajador que desarrolla su accionar en torno a la actividad sindical, a la reclamación de sus derechos. Y este fuero, en
en este momento, de acuerdo a la norma, lo adquieren los trabajadores, los fundadores de los sindicatos. Una vez se reconoce la personería, se tiene un espacio adicional para continuar con el fuero y posteriormente solamente tendrían el fuero los directivos sindicales que tendrían la oportunidad de entrar a gozar de esta protección de no ser desmejorados, ni despedidos, ni perseguidos por su actividad sindical. Y entonces este fuero es como la garantía para poder reclamar esos derechos, y por eso entonces el dirigente sindical amparado en ese fuero, pues generalmente es el que pone el pecho de manera frontal para comprometerse en la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero también tienen fuero sindical todos los trabajadores que entran en un proceso de negociación colectiva. Es decir, cuando se presentan un pliego de peticiones durante todo el proceso, desde la presentación del pliego hasta la firma de la convención colectiva de trabajo o la expedición del laudo arbitral en casos de que se vaya a un tribunal de arbitramiento obligatorio. Y los trabajadores tienen un fuero que es lo que se denomina el fuero de negociación colectiva, que es un fuero circunstancial, pero esa protección hay que hacerla valer, porque generalmente los patronos desconocen estos beneficios que tienen los trabajadores, los derechos que tienen los trabajadores, y allí están cometiendo una transgresión de la ley laboral, pero también están incurriendo en una transgresión del Código Penal, porque se establece como una persecución sindical, es decir, una actividad contra el derecho de asociación y contratación colectiva. Así es, excelente respuesta. Bueno, vemos acá que el compañero Álvaro Vargas trae un compendio de una información que recopiló, que realizó precisamente para la temática de exposición del día de hoy. Le vamos a dar la libertad, más que hacerle preguntas, para que él pueda exponer lo que ya trae preparado. Les escuchemos, compañeros. Muy amable, compañera Clara. Sí, creo que Héctor González Carvajal, un dirigente que siempre he valorado mucho por su experiencia, su capacidad en la negociación, quizás un ícono para nosotros, Héctor, ¿verdad? Mi reconocimiento a ellos siempre en los lugares y en los escenarios donde hemos tenido la oportunidad, siempre lo hemos visto. Quisiera simplemente compartir tres cositas muy sencillitas. Es que aparte tiene también buena clarita y amable audiencia, también lo que son los negociadores, pero además de eso, obviamente la comisión de reclamos. ¿No es cierto? Que la comisión de reclamos todos también tienen la oportunidad. Pero quisiéramos hacer un poquito también de énfasis en ese tema de lo que es la libertad, la autonomía que deben tener las organizaciones. Quizás eso nos lo brindó afortunadamente la Constitución, hasta tal punto que las organizaciones sindicales como tal no tienen la injerencia mínima del patrono ni de ninguno relacionado frente a su constitución, a su desarrollo y a darse su propia garantía dentro del marco de su autonomía, para que a través de algo que nos parece ha sido histórico, como por ejemplo el pliego de peticiones. Yo creo que en eso Héctor nos puede, o quizás Jonathan también igualmente, en el tema de qué significa un pliego, qué es una convención colectiva, y naturalmente cómo los sindicatos hoy en día tenemos que ya pasar de ese sindicato de base, o ese sindicato mixto, o ese sindicato gremial, a sindicatos por la actividad económica e industria, para que al final una vez todos los trabajadores nos unifiquemos en un solo sindicato, que ojalá, yo creo que ya no lo vemos, sino que eso corresponderá a un hombre como Jonathan, que está joven, y lo vemos con mucha perspectiva, o a otro joven como ese nuestro compañero Erzaí o Clarita, que están irrumpiendo, y qué bueno
que retomen todas esas ideas. Bien. Compañero Jonathan. Bueno, muy importante los aportes que hacen nuestros compañeros Álvaro y Héctor, saludando a Álvaro también en este espacio, muy importante su participación, destacar también su lucha, su aporte al magisterio y al movimiento sindical tolimense, y precisamente profundizando un poco más en esto de los derechos fundamentales de los trabajadores, cuando se habla de la libertad sindical, específicamente hablamos del fuero, pero alrededor de esto, a pesar de que existe esta protección que tenemos los trabajadores que ejercemos un papel sindical, una dirigencia sindical, o hacen parte de esas direcciones de los sindicatos, a pesar de todas esas circunstancias, aún sigue persistiendo la persecución, aún sigue persistiendo a situaciones que incluso teniendo estos, digamos así, esta protección de fuero sindical, patrones, miembros de directores de empresas públicas, bueno, diferentes expresiones del patronaje en el sector privado y público, van en contra de estos derechos de los trabajadores y terminan perjudicando de alguna manera a esta libertad sindical. En ese sentido, entonces, la pregunta para los dos compañeros que nos puedan dar sus opiniones o dar su apreciación alrededor de este tema es ¿por qué? ¿Por qué sigue presentándose en nuestro país o en nuestra región este tipo de comportamientos de despidos injustificados de líderes sindicales que tienen fuero sindical o personas que están dentro de las organizaciones sindicales que tienen fuero? Y hasta qué punto, qué consecuencias pueden tener los patrones o las personas que están a cargo de estos trabajadores si incumplen este derecho a la libertad sindical, el fuero sindical. Comencemos por Héctor esta vez. Bueno, yo creo que en primer lugar hay un elemento que conspira contra los derechos de los trabajadores, y es particularmente que quienes han tenido tradicionalmente el poder en el país son los empleadores, y como tal entonces tratan de aplicar la ley de acuerdo a sus intereses. Por eso nos encontramos que el Ministerio del Trabajo tradicionalmente siempre se ha colocado al lado del patrón, y eso pues necesariamente va en contravía de los derechos de los trabajadores, porque la verdad es que incluso cuando los trabajadores no llegan a un acuerdo en una negociación colectiva, optan por ir a la huelga o optan por el tribunal de arbitraje. Nadie quería ir al tribunal de arbitramiento porque en el tribunal de arbitramiento muchas veces o generalmente se perdía conquistas logradas por los trabajadores, que afortunadamente acaba de salir una sentencia de la Corte que establece que le queda prohibido a los tribunales de arbitramiento recordar derechos adquiridos. Y entonces esto en la práctica es que hemos logrado un nuevo paso en esa conquista de los derechos de los trabajadores. Pero también es que tenemos que utilizar los convenios internacionales. Los convenios internacionales que son ratificados por Colombia hacen parte del cuerpo de constitucionalidad del país, y por eso incluso se pueden llevar los conflictos que se tienen en nuestro país, se pueden llevar a un organismo internacional como la OIT, a la Comisión de Normas o a la Comisión de Quejas, y ya tenemos experiencias positivas como la que hemos logrado, por ejemplo, en Ecopetrol con los compañeros del abuso, en donde fueron despedidos una serie de trabajadores que tenían fuero sindical, y después de varios años de litigio se dio la recomendación, que las recomendaciones en el movimiento internacional son prácticamente obligatorias, para que reintegraran a esos trabajadores, y entonces se demostró que el derecho internacional también se puede hacer valer en Colombia.
Entonces, ahí se han presentado situaciones también, por ejemplo, en los conflictos que hemos tenido con Avianca, en donde se reconocieron derechos que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, había negado. Entonces, por eso es bueno, interesante, no solamente conocer la legislación nuestra, sino los convenios internacionales, porque incluso los convenios internacionales tienen una antigüedad mayor que la legislación nuestra, que se ha logrado precisamente que en el Congreso se adopte como legislación nuestra, a pesar de que ya es obligatorio, pues gracias a la lucha de los trabajadores que han llevado al Parlamento y han logrado no solamente que queden consignados en los acuerdos internacionales, sino que queden en la legislación interna, y de esa manera entonces podemos gozar de este beneficio que hay que hacerlos valer, porque la verdad es que muchas veces nosotros a veces somos permisivos y dejamos que el patrón abuse de los derechos de los trabajadores, y por eso es necesario hacer cumplir la ley, la legislación para defenderlos. Sí, en Colombia se ha generado una premisa de socializar la miseria y privatizar las ganancias, es un comillas, pero también se ha vuelto una actividad sumamente peligrosa por lo que eso encarna, es decir, lo que está en juego es una contradicción entre el capital y el trabajo. Nosotros los trabajadores lo que ofrecemos es una mano de obra calificada, técnica, tecnológica, y la damos a cambio, naturalmente, dentro del marco de un desarrollo de un sistema capitalista, de poder recibir a cambio de eso un salario o un estipendio o unos emolumentos frente a esa parte. Por eso entonces las organizaciones como tal, que son muy importantes de la sociedad civil, han podido llegar y recoger del legado de los derechos humanos, de la dignidad del trabajador, de la competencia que nosotros tenemos, y se pudo lograr que un grupo de personas, hoy dentro del derecho laboral, tanto individual y colectivo, y la organización como tal, pudiesen entender de que era importante alcanzar este tema, que es la dignificación del trabajador en un horizonte liberal. Corto. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora.
Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces continuamos con el desarrollo de nuestro programa del día de hoy, programa muy importante para el sector laboral. Creo que a todos los trabajadores y principalmente a todos los amigos que están comenzando su trabajo, que comienzan el desarrollo de conocer esas garantías que ellos tienen, pues qué bueno que ellos vayan conociendo también. Listo. Como entramos ahora al tema de la negociación colectiva a partir de la discusión del fuero circunstancial, recordando que la negociación colectiva es uno de los derechos fundamentales que tenemos los trabajadores, no solo reconocido por la Constitución Política de Colombia, sino por la OIT, y en ese sentido quisiera que pudiéramos tener esta tanda de preguntas, de conversación sobre este tema. Además de el fuero circunstancial que genera la negociación colectiva, tanto a los directivos sindicales como al conjunto de los trabajadores que hacen parte de la organización sindical, ¿qué otros beneficios traen consigo la negociación colectiva como derecho fundamental de los trabajadores? Entonces, Héctor, ¿qué aporte nos puede dar alrededor de este tema, esta pregunta? Pues diríamos que la negociación colectiva es la base fundamental del derecho de asociación. ¿Para qué nos asociamos? Para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Entonces la negociación colectiva es el elemento central. Si no hay negociación colectiva, no podemos decir que tenemos derecho a asociación pleno, sino un remedio de asociación. Porque la verdad es que la negociación colectiva es la que nos permite establecer acuerdos que mejoren las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Por eso incluso es importante señalar que la negociación colectiva es para superar la ley. Y entonces por eso es que lo llamamos extralegal, porque es para superar la ley y tener mejores condiciones. Y en la medida en que nosotros logremos avanzar en este aspecto, entonces vamos cambiando positivamente la legislación vigente, porque esas conquistas laborales son las que llevan a que posteriormente se determinen y se plasmen leyes que hacen la generalización
de esa conquista. Entonces, me parece que eso es importante señalarlo. Y por eso señalamos que no solamente debemos desarrollar el trabajo de la negociación colectiva desde el punto de vista económico, sino que también tenemos que tener en cuenta los puntos de carácter político, los puntos de carácter social, porque eso nos permite avanzar en la incidencia que podamos tener en la población colombiana, porque la clase obrera está llamada a ser la vanguardia de la lucha de los pueblos, y entonces los trabajadores tenemos que trabajar en esa negociación colectiva para ampliar los espectros de los derechos de los trabajadores, y por eso entonces hay necesidad de unificar criterios, porque no podemos llegar a buscar una conquista si estamos completamente atomizados. Entonces hay que trabajar por unificar las organizaciones sindicales, y como se señalaba anteriormente, la consigna que ha dado la CUT en su 4º congreso es que cada día haya menos sindicatos y más sindicalizados, para que tengamos organizaciones sindicales fuertes que sean capaces de responder a las necesidades de los trabajadores. Y entonces esto vale la pena tenerlo en cuenta, porque esa negociación colectiva nos permite avanzar, y no se justifica que en una empresa existan 2, 3, 5, 10 o 100 sindicatos, como pasa en el IMPEC. Eso me parece completamente irracional, porque allí lo que se busca es de pronto una protección personal para los dirigentes y no el beneficio general para los trabajadores. Y entonces, si tuviéramos un solo sindicato en el IMPEC que reciba las orientaciones únicas de una dirección que esté comprometida con los intereses de los trabajadores, las conquistas se verían mucho más efectivas, y eso es interesante. Y por otro lado, que tenemos que impulsar el trabajo, no solamente de la unidad, porque eso incluso lo establece el mismo Código Sustantivo del Trabajo, que cuando hay varios sindicatos en una empresa, pues que presenten los puntos al sindicato mayoritario para poner de acuerdo y establecer un solo pliego para que haya esa negociación en un solo sentido y nos unifiquemos, y que la representación sea proporcional al número de afiliados. Y entonces esto nos permite que al tener un pliego unificado todos vamos a trabajar en la misma dirección, y no que aparece como en algunas partes en donde trato yo de sacar un permiso adicional para mi sindicato o un auxilio adicional para mi sindicato, y entonces eso genera división y genera enfrentamientos. Por el contrario, se debe trabajar porque haya unificación de criterios. Por ejemplo, hay algunas experiencias, como en el caso de Expreso Ibagué, donde los sindicatos han acordado, bueno, vamos a establecer una suma que la empresa da para los sindicatos, y los sindicatos se prorratean el valor, es decir, a cada uno le toca una parte. Entonces son experiencias que nosotros tenemos que valorar y ver como aspectos positivos que son posibles de lograr si nosotros tenemos el trabajo de pensar más en los trabajadores que en los beneficios del grupo o beneficios personales. Y la otra situación que es determinante es el aspecto de tener en cuenta la negociación por ramas de la producción, que como le decía, ya hay algunas experiencias positivas, ensayos que se hicieron en el Seguro Social, donde se logró que unificar los pliegos de los médicos, de los enfermeros, de distintos sectores de la salud en el Seguro Social, y se firmó una sola convención con varios capítulos. Una experiencia que no es del todo la más recomendable, pero fue un avance. Y en el sector eléctrico también se logró un aspecto positivo. Pero lo que acaba de suceder con el acuerdo de la Asociación de Futbolistas Profesionales es una experiencia nueva que tenemos que valorar, porque ellos han logrado un acuerdo para los futbolistas profesionales, tanto hombres como mujeres, y entonces al hacer un acuerdo general por la rama de la actividad como es el fútbol profesional, pues ya hemos avanzado, y ojalá pudiéramos extender esto a todas las ramas, como en el Uruguay,
en donde los trabajadores presentan pliegos por ramas de la producción. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, todos están cobijados por una sola convención colectiva de trabajo y en ninguna empresa se puede pactar contratos laborales por debajo de esos parámetros que establece la convención por rama. Entonces aquí hemos luchado por muchos años tratando de lograr ese aspecto, pero pesa más a veces entre los trabajadores el de tener su propio feudo que el de construir sindicatos fuertes, capaz de lograr las conquistas que merecen los trabajadores. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que estas son unas apreciaciones que todos los trabajadores, los actuales, los presentes, los a futuro, se deben de tener en cuenta, porque creo que nosotros vamos pasando y estos conocimientos, estas experiencias deben de ir quedando en los nuevos trabajadores, porque estos nuevos trabajadores deben de conocer todas las políticas, todas las disposiciones que trae un gobierno y pues que en muchas ocasiones se vienen cambiando. Pero Álvaro, hablemos sobre los tipos de fuero que existen y que tenemos actualmente que cobijan a los trabajadores en estos momentos. Sí, Elsaína. Quisiera como ir tratando de que quede muy preciso el tema de la exposición que se está haciendo. Es decir, hay un ABC del sindicalismo y esperamos que naturalmente todas y todos lo tengamos muy en cuenta. Uno es la autonomía, dos es la libertad y tres es la negociación. Son tres palabras que deben de quedar de esta charla o de esta conferencia o de este aporte o de este breve taller que estamos haciendo. Creo que ahí ese es el trípode del ABC, el ADN de las organizaciones como tales. Y cada una tendrá obviamente una exposición de motivos. Quisiéramos también decir que hay un contexto, es decir, este contexto, y esto se da, es producto naturalmente de las formas organizativas que han tenido las diversas organizaciones en épocas pretéritas o pasadas, en las cuales entendieron la necesidad los artesanos, los tejedores, los agricultores, los campesinos, los indígenas, el magisterio, los trabajadores administrativos, pero quizás se presentó algo muy importante. Creo que también eso hay que retomarlo. Aquí hay unos ejemplos en ese marco, la revolución de los comuneros, las diferentes emancipaciones que han existido en diversas oportunidades, y sobre todo elaborar como una especie de ideario político para ir entendiendo la dimensión y estos procesos. Por ejemplo, en medio de todo el nacionalismo, defender este país frente a algunas potencias extranjeras, algunos organismos que dirigen y dan las pautas para hacer el seguimiento o tratados que una u otra forma son retomadas por algunas clases sociales y que han ido en detrimento, y que naturalmente una se enarboló, por ejemplo, Héctor y compañeros en el pasado, por ejemplo, frente al tema de los hidrocarburos con Ecopetrol, ¿no? Creo que hubo una lucha patriótica, llamémoslo así, porque esos hidrocarburos eran naturalmente para el país, o el tema de los carboneros, el Cerrejón, o usted ya lo hizo con mucho énfasis, el tema de los bananeros, por ejemplo, o el tema también, ¿por qué no el mismo magisterio? O ¿por qué no el tema también naturalmente de otra serie de asociaciones, como las asociaciones de usuarios campesinos, en fin, etcétera? Yo creo que eso llevó a ese primer elemento del nacionalismo que me parece que es importante. Un segundo elemento también es el tema de la profesión y Jonathan lo decía, la estigmatización que se le ha hecho al movimiento y la cuota de sacrificio
que hemos colocado los trabajadores para poder buscar esa posibilidad de dignidad. Yo creo que las desapariciones, los asesinatos, ¿por qué no?, las violaciones flagrantes a esto que se está tratando hoy tan importante como son las convenciones colectivas, naturalmente han hecho que haya una reacción por parte de los trabajadores frente a eso. Entonces también se han inspirado una serie de aspectos que tienen que ver naturalmente con dignificar esa labor del trabajador y se le reconozcan naturalmente sus derechos. Pero usted me ha hecho una pregunta muy importante, que es acerca de los tipos de fueros, ¿cierto? Entonces los tipos de fueros, ya decíamos, un fuero sindical, un fuero circunstancial, un fuero constitucional, pero también quizás hay muchos más fueros. Por ejemplo, estaría el fuero por una estabilidad laboral reforzada, estaría el fuero de maternidad, de paternidad, estaría el fuero, por ejemplo, fuero convencional, que ya lo planteó Héctor, fuero familiar. Bueno, es decir, existen una cantidad de posibilidades sui generis dentro de toda esa legislación que ha sido producto. Hemos tenido unos grandes tratadistas que han contribuido de manera muy seria a esta parte, y uno quizás pudiera decir un hombre que ha sido un adalí en esta parte, como es Jairo Villegas Arbeláez, en sus diferentes miradas, y que nos ha contribuido desde el punto de vista teórico y conceptual a profundizar más en esto. Yo creo que eso son, y habrán muchos otros, Torres Giraldo, y habrán otros autores importantísimos en este marco, y por qué no muchas organizaciones políticas progresistas que han contribuido a este proceso. Inclusive, yo diría, Héctor, Jonathan y Erzaín y compañeros, es que se han formado esos líderes a través de su militancia en sus organizaciones, y quizás eso es otro punto que quisiéramos decir que también lleva en un momento a incidir en esa forma de ese dirigente cualificado, estructurado, hecho como también, ¿por qué no?, y lo hemos tenido, ¿no?, como proyecto de vida, ¿no?, porque yo creo que escogimos eso. Y valga la pena decir recientemente el fallecimiento de nuestro compañero Miguel Antonio Caro, ¿no? Un hombre le dedicó en el magisterio toda su vida a ese ejercicio, y uno recuerda, fue adalid del estatuto docente y de otras cosas que nosotros tenemos y que hoy disfrutamos y gozamos gracias a esa lucha, obviamente a la movilización, la negociación y la acción jurídica. Yo creo que eso también debe quedar claro en esta cuestión. Es decir, 3 elementos, ya dijimos los 3 elementos del ABC sindical. Ahora decimos desde el punto de vista ese otro ABC, que sería naturalmente la negociación, la acción jurídica y la acción de masas, la movilización. Yo creo que aquí también tenemos que dejar claro, y más nosotros que hemos hecho este recorrido en esta historia, y gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de plantearlo. Entonces, quiero simplemente decir, Erzaín, en el tema del fuero sindical, frente al tema de los compañeros de una junta directiva que tienen derecho a un fuero sindical, que lo da la misma normatividad y es avalada, ¿por qué no?, en el marco de esa autonomía por el Ministerio del Trabajo, pero que igualmente está ese fuero circunstancial, que es precisamente aquellos que van a negociar, y que por qué no un decano como Héctor González Carvajal nos pudiera, por qué no, discúlpeme, ampliar eso entre ese fuero sindical y ese fuero circunstancial, para que nos quede bien preciso. Sí, definitivamente, pues el fuero sindical es un fuero especial de protección para la dirigencia sindical, para que los dirigentes puedan con propiedad plantear sus propuestas, sus iniciativas y negociar con los patronos. Por eso
la ley establece el principio de igualdad entre empleadores y trabajadores en la mesa de negociaciones. Allí no es que el patrón deja de ser patrón para convertirse en un negociador. Desde luego que las negociaciones se tienen que hacer dentro del respeto mutuo, pero no tenemos por qué cohibirnos, por ejemplo, de plantear cosas porque estamos en igualdad de condiciones, y eso lo ha reiterado la Corte en múltiples sentencias, en el sentido de esa protección que le da la ley a la dirigencia sindical. Pero también ese fuero cobija a la comisión de reclamos, como ya señalaba Álvaro, y cobija el fuero circunstancial a los trabajadores que están metidos en un conflicto de negociación colectiva. Es decir, no solamente los negociadores, sino al conjunto de los trabajadores que hacen parte de ese proceso de negociación colectiva. Y entonces allí está protegido, lo mismo que lo que se habla del fuero por enfermedad, que ese es un fuero especial y que precisamente la norma establece que ningún trabajador que tenga problemas de salud, que esté en tratamiento, que esté incapacitado, que tenga sus problemas de salud, la empresa no puede echarlos por ese simple motivo de que está enfermo, entonces lo echo, como hacían anteriormente, sino que para poderlo echar tienen que primero pedir permiso al Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo tiene que analizar la circunstancia y darle la oportunidad al trabajador para que pueda sustentar la situación que se le presenta, y generalmente el Ministerio del Trabajo debe negar esa autorización. Pero cuando ya las circunstancias son de tal suerte que no hay otra alternativa que autorizar, el Ministerio entonces, o la ley establece que el Ministerio debe dictar una resolución donde garantice una indemnización para el trabajador que no puede ser inferior a 180 días. Y entonces hemos visto en los últimos tiempos en donde el Ministerio viene incluso autorizando despidos sin indemnización, que eso rompe el criterio jurídico y el trabajador podría demandar porque eso ante el Consejo de Estado, porque se está violando la normatividad vigente. Entonces, esa es una protección para quienes tienen problemas de salud. Y la verdad es que la lucha debe ser permanente de los trabajadores, y por eso gozar de esas garantías pues permite que los trabajadores puedan enfrentar la lucha en mejores condiciones, porque es que la represión que ha habido contra la dirigencia sindical ha sido muy violenta en toda la historia del movimiento sindical, porque por ejemplo nosotros en la época de cuando aparece el abuso de los petroleros, entonces encontramos que por primera vez eran las extradiciones. Entonces yo recuerdo por ejemplo que la historia plantea este capítulo en donde María Cano, Ignacio Torres Giraldo y otros dirigentes entonces son expulsados de Santander por estar organizando los trabajadores petroleros, y ellos siguieron insistiendo y presentaron varios pliegos que fueron desconocidos por las petroleras, hasta que finalmente coronaron eso y lograron la primera convención colectiva, que fue un acuerdo que no fue tan grande, pero fue el inicio de esa situación, que ya había habido una experiencia anteriormente positiva, que fue el acuerdo que se logró en el ferrocarril de Girardot, La Dorada, en donde se logró, digamos, podría decirse que la primera convención colectiva muy importante, en donde se lograron, por ejemplo, aumentos de 50 centavos para el salario, que era un aumento muy importante en la época. Entonces, cosas como esa que permiten que entonces aprovechemos las experiencias, aprovechemos la protección que nos da el fuero sindical, y sin abusar de ello, entonces programemos la defensa de los intereses de los trabajadores con la convicción
de que si lo hacemos dentro del marco de la ley y lo hacemos con el respaldo de los trabajadores, vamos a poder conquistar los derechos que estamos esperando. Pues ahí, finalmente yo quería seguir fortaleciendo ya estos elementos de los derechos de los trabajadores. Ya lo decía Álvaro y Héctor, el elemento final de esa triada de los derechos de los trabajadores es la capacidad que tenemos los trabajadores de convocar a nuestras bases al ejercicio de la movilización social, ¿sí? Que está reconocida de dos maneras en la Constitución colombiana o en el derecho colombiano, y es en el caso del sector privado, tienen la condición de convocar o a una huelga, ¿sí? Donde se convocada por la mayoría de los trabajadores, y en el caso de los trabajadores estatales a un cese de actividades, a un paro, ¿sí? Que también es un elemento que se ha venido consolidando y que no hemos renunciado como tal nosotros a estos derechos que de manera categórica el movimiento sindical clasista fundamentalmente llamamos al ejercicio de la movilización. Entonces, en ese sentido, queremos llamar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que no nos dejemos llevar de la estigmatización, que mantengamos el ejercicio de la lucha social sindical y que organicemos a nuestras bases en función de estos derechos que hemos ganado históricamente. Bueno, Héctor, en el 2014 aparece el decreto 160, ¿no?, sobre la cuestión de la negociación de los trabajadores, pero ya en este año aparece ya el 243, un nuevo decreto donde los trabajadores entran a unas condiciones de llevar sus pliegos y hacer sus peticiones. Miremos qué beneficios o qué paralelo podemos hacer entre los dos decretos. Este último decreto, que de pronto puede ser más beneficioso que el 160, o qué opinión merecemos sobre ese punto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los empleados públicos todavía no hemos conquistado el derecho a la contratación colectiva. Apenas estamos iniciando ese proceso, porque en este momento la negociación colectiva se da en que las partes se sienten a negociar y después de un trasegar, generalmente es bien tortuoso, se logra un preacuerdo, pero luego llega lo que le da vigencia a ese acuerdo, que es el acto administrativo, y en el acto administrativo no nos permiten participar. Y entonces el acto administrativo es un acto en donde depende de la buena fe del funcionario, y entonces por eso se presentan tantas inconsistencias y tantas violaciones de esos preacuerdos, porque si nosotros miramos los acuerdos que hemos logrado durante los últimos años, encontramos que una buena cantidad no se han cumplido, porque precisamente no se incluye claramente en el acto administrativo, y entonces no hemos podido conquistar ese derecho para los empleados públicos. El decreto 243 pues mejora un poco la situación, ¿no? Y digamos es un avance, pero de todas maneras mantenemos esa misma coyuntura, es decir, todavía no hemos logrado superar, y eso solamente lo logramos superar el día que logremos unificar criterios, que actuemos en unidad, porque uno ve en las mesas de negociaciones parece una gallera en donde todo el mundo trata de pegarle el picotazo al que está al lado, y entonces eso no puede seguir así. Tenemos que aprender a convivir y a señalar que los derechos de unos y otros son los mismos, y entonces buscar la manera de unificar criterios. Y entonces eso me parece que es muy importante señalarlo, porque si no logramos ese avance, pues vamos a continuar lo mismo, y lo ideal es que desaparezca toda una cantidad de sindicatos
y se fusionen en uno solo. Por ejemplo, es bonita la experiencia que se hace en SUNET, que ha venido unificando los trabajadores del Estado, y eso es importante. Ya este sindicato, que comenzó con un número relativamente pequeño, hoy podemos decir que es un sindicato importante, es un sindicato fuerte, pero requerimos una mayor fortaleza. Y entonces es un ejemplo que se vislumbra hacia el futuro de cómo convertir esa organización en el núcleo central de los empleados del Estado y sobre todo los empleados públicos, porque los trabajadores oficiales pues tienen algunas garantías mayores, pero fundamentalmente para los empleados públicos. Y entonces tenemos que trabajar en ese sentido y trabajar en el proceso de movilización, porque es que también hemos optado en muchas organizaciones sindicales, es que todo lo quieren resolver a través del pleito jurídico. Entonces todo lo tienen que resolver los abogados y se nos olvida la movilización, que es lo que podría garantizar realmente el derecho, es la movilización. Cuando los trabajadores se movilizan, eso adquiere una fuerza impresionante, mientras que un pleito, entonces vienen las maniobras, vienen las mañas de los abogados para desmejorar las condiciones, y al final a veces se consiguen algunas cosas, pero no como quisiéramos nosotros. Entonces la movilización es lo que nos puede garantizar, y el derecho a la sindicalización, que lo hagamos cumplir, que trabajemos en función de eso. Hoy tenemos menos del 4% de la población económicamente activa organizados. Eso es lamentable. Uruguay, que es un país mucho más pequeño, tiene el 45% de sindicalizados. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros mantengamos esa correlación de los sindicalizados y no sindicalizados? Entonces me parece importante señalar que los trabajadores del Estado tenemos que seguir luchando por conquistar el pleno derecho a la contratación colectiva en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores, que me parece que es un derecho que tenemos que reivindicar y que tenemos que luchar, porque eso nos garantizaría las mejores condiciones laborales y de vida de los empleados públicos fundamentalmente. Bueno, Álvaro, ¿qué podemos hablar sobre ese punto? A ver, a mí me parece que sí es necesario hacer un momento de reflexión sobre este tema, porque la verdad es que si bien el espíritu de los dos decretos está bien concebido, de todas formas yo diría, como le dijera un pensador, Emmanuel Kant, no tenemos la mayoría de edad, es decir, todavía estamos pensando en la parroquia. ¿Y qué es la parroquia? El fuero, los cuotas sindicales y unos bienes muebles e inmuebles. Y los permisos, correcto, muy bien. ¿Eso qué ha llevado hasta cierto punto a que no se entienda la dimensión en ese marco político y sobre todo de organización? Quizás nosotros debiéramos de retomar el ejemplo de México. No sé las concepciones, pero sé que al menos los sindicatos en México ya forman parte del proceso de la estructura política, administrativa, y tienen alcaldes, gobernadores, representantes en el Senado y en la Cámara, y toman decisiones a favor del pueblo en la distribución. Hoy ya no era como antes, que todo se hacía desde la plutocracia, desde la burocracia. No, ya hay que todo tiene que ser más horizontal, más participativo, no solamente deliberativo, es decir, hay que participar, hay que hacer una puesta en común de que hay que construir todo desde la base, sin que se le quite la importancia obviamente a la dirección, pero quizás deben salvaguardarse más el principio general sobre el particular. Creo que ese elemento puede ser sustancial a esta breve discusión y a la reflexión. Lo segundo es que sí, realmente también hay que decirlo, el país atraviesa desde épocas inmemoriales por un problema donde naturalmente el trabajo formal
es mínimo en relación a la informalidad. La subinformalidad, las bolsas de empleo, las outsourcing, y las diferentes formas, el teletrabajo, etcétera, etcétera, también no, ¿por qué no?, han generado hasta cierto punto un problema en el tema de la sindicalización, como lo plantea el compañero Héctor González. Yo sí creo que naturalmente debe existir una política de afiliación. Y quizás hay algo que me parece debe mejorarse sustancialmente. Es que nosotros, si llegásemos a los sindicatos por rama de actividad económica, se discutiría el pliego en asamblea, se votaría y se lucharía por lograrlo, y los beneficios que obtengan los trabajadores serían para los que participen en el desarrollo del paro, y no porque aquellos que le hacen esquirolaje y antisindicalismo son los que se benefician y son los primeros que incluso llaman a ir a ver qué se logró y a criticar de manera destructiva esos logros significativos que no son nada de fácil alcanzarlos y lograrlos. Por eso estoy hablando de un acto de contrición, de reflexión, quizás unos retiros espirituales, como yo los llamo muchas veces, para que nosotros también digamos, porque también aquí tampoco podemos decir todo, que al interior también hay algunas circunstancias, aunque se trata naturalmente de mirar lo positivo que hemos mirado. Un tercer elemento que creo que también llama la atención es que definitivamente hay construcciones del pensamiento, si hay un sindicalismo clasista, si hay un sindicalismo sociopolítico, o si hay un sindicalismo, ¿por qué no?, que favorece no los intereses de los trabajadores, sino de los patronos. Y en eso hay corrientes, y hay movimientos, y hay concepciones ideológicas sobre eso. Entonces, esto también hay que mirarlo. Yo sí creo que en ese punto, Héctor, Erzaín y Jonathan, sí debiéramos de pensar en las escuelas de formación sindical. Es decir, tenemos que hacerlo en el ABC o en el plan de acción, unas verdaderas escuelas de formación sindical que tengan naturalmente la economía, la política, la sociología, el tema naturalmente, ¿por qué no formar una persona para la negociación? Pero le podemos decir también en esta autorreflexión, hay veces que no tenemos los cuadros realmente para las negociaciones, y a veces cometemos fiascos, y a veces también no le hacemos seguimientos, trazabilidad a esos acuerdos de carácter laboral, y entonces a veces también se convierten en una redundancia, en una repetidera y en unos pleonasmos, o mejor en la forma nomás de elaborar el pliego, que me parece que también ahí debe apuntarle mucho a esa parte. Pero también pudiéramos decir, ya concluyendo esa partecita de este bloque, es que naturalmente hay algo muy importante. Yo sí quiero destacar, es que ese valor patriótico, esa naturaleza de la organización, esa posibilidad, quizás yo diría, y le tengo que hacer un reconocimiento, naturalmente ya ustedes todos saben que soy un educador y que me he formado en esa parte y en las organizaciones, pero quizás la CUT y quizás FECODE y quizás nuestra organización, y mire, nosotros entendimos en un momento de la historia de Jonathan, usted que está empezando, entendimos que nosotros éramos ADPEMO, ADPES, ANDEPE, éramos CIMATOL, éramos, bueno, otra serie de organizaciones de los sindicatos de las instituciones técnicas y agrícolas y otras, y al final entendimos que era necesario agruparnos, y nos agrupamos en CIMATOL, hoy se llama SUTES CIMATOL. Entonces yo creo que esta es una invitación también, como parte de este breve esbozo que hemos hecho en el día de hoy, Erzaín y nomás el compañero
Urquina, que hoy tan amablemente como en la parte técnica y a quien hacemos también nuestro reconocimiento, compañero Urquina, por este trabajo que usted sé que está adelantando aquí con la CUT y los compañeros, pero nos parece muy valioso y que ustedes también tenemos que reconocerlo. Nosotros en el periodo anterior avanzamos en unas cosas y ustedes están avanzando en las comunicaciones. Muy amable de todas Muy formas. bien, ya para darle final a nuestro taller de la CUT del día de hoy, compañeros que nos escuchan también allí y compañeras, una última reflexión para que Héctor y Álvaro nos puedan dar su opinión precisamente en este último elemento de la movilización, del ejercicio de la lucha en la calle, que sobre todo los sectores clasistas hemos venido transmitiendo y que no hemos olvidado. En estos 2 años de gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez, del gobierno del cambio, ¿ustedes han sentido, qué han visto, qué opinión tienen en estos 2 años alrededor de la garantía que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras para ejercer este ejercicio de la movilización social? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha sido lo mismo? ¿Qué opinión tienen ustedes alrededor de ese tema para finalizar como tal este ejercicio del taller de hoy? No, pero eso sí es indiscutible que las garantías han sido inmensamente mejores. No hemos tenido la primera vez en que una movilización de los trabajadores haya sido reprimida violentamente, como nos ocurrió con el gobierno de Duque o de Uribe, en donde cualquier movilización terminaba siempre en una represión brutal. Entonces eso necesariamente se tiene que ver el cambio, y eso nos ha permitido avanzar, poder ir haciendo sinergia con nuevos sectores, y en la manera en que logremos mantener esa sinergia, que los trabajadores no solamente pensemos en que los obreros deben andar por aparte, sino que debemos andar conjuntamente con los campesinos, con los intelectuales, con los estudiantes, con los pobladores de barrio, con todos los sectores. Y eso es lo que hemos visto en el último periodo, que nos parece supremamente importante, porque vamos haciendo esa sinergia y esa sinergia nos va dando resultados. Acabamos de presentar unas propuestas de reformas que, por ejemplo, en la reforma laboral se logró hasta ahora la recuperación de lo que nos han quitado en estos últimos gobiernos. Esperamos de que se culmine finalmente en que se ratifique esta reforma en las condiciones que se dan y que se pueda meter algo en materia de negociación del aspecto colectivo, que fue lo que el Congreso se cerró a la banda y no permitió que se legislara en función del derecho colectivo, que es muy importante y es vital, porque es la base del derecho de asociación, es la contratación colectiva, y en eso ellos no quisieron meterse en el Congreso, y tenemos que luchar porque se dé esta situación. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos que jugar con la acción jurídica, pero combinarla con la acción de masas, y en la manera en que combinemos esto debidamente vamos a ver los resultados que creo que se están dando, y los vamos a seguir haciendo si continuamos esta tarea. A ver, yo pienso finalmente, Jonathan, que hay la libertad, hay la posibilidad de ser la expresión y la voluntad para ciertas maneras y formas de unos sectores, ¿por qué no retardatarios todavía en el Congreso, que en el caso particular de la ley estatutaria de la educación quisieron darle a través de unas enmiendas otro destino? Y ahí quedó la catadura, y eso no imposibilitó que nosotros hiciéramos unas grandes movilizaciones en Bogotá con todas las garantías, con todo el ejercicio de la verdadera pleno de la democracia. Es decir, yo pienso que ahí hay un punto muy alto en esta actual administración, en el cual se han respetado los derechos humanos por doquier. Bueno,
Entonces ahí estamos dando finalidad a este taller tan importante. Un taller que nosotros habíamos venido mirando, lo habíamos venido estudiando, trabajando, y pues que hoy se nos da esa oportunidad porque tenemos 3 grandes expositores. Creo que don Héctor es una persona muy conocedora de este tema, Álvaro Vargas, Jonathan, son personas que ya han venido trabajando, que conocen todo el sistema laboral en Colombia y pues que nos han hecho muy grandes aportes. Entonces, nuestro saludo de despedida, Jonathan. Listo, muy bien. Gracias a los compañeros y compañeras que hoy estuvieron en nuestro taller de la CUT. Recordarles que aquí estamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde con ustedes. Este sábado, también los invitamos a nuestro magazine en línea con la CUT, y dentro de 8 días de nuevo los esperamos porque vamos a tener un programa de cara a la nueva legislatura del Congreso de la República. Vamos a hablar un poco de qué se nos viene en ese Congreso que inicia el 20 de julio, y esperamos también que nos puedan acompañar en ese debate, en este taller de la CUT. Vamos a tener invitados muy importantes directamente del Congreso de la República. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, y aquí nos seguimos viendo desde la CUT en el departamento del Tolima, en nuestro taller de la CUT. Don Héctor. Bueno, pues yo quiero agradecer a ustedes el de haberme permitido transmitir algunas experiencias que aspiro a que puedan servir para seguir en este trabajo que debe ser permanente, que no podemos desfallecer, y que solo en la medida en que nosotros vayamos capacitándonos vamos a lograr el nivel que queremos, y vamos a lograr la comprensión de la problemática, y vamos a lograr el convencimiento de que tenemos que movilizarnos en torno a garantizar esas conquistas para los trabajadores. Por eso me parece muy importante mantener este trabajo y felicitarlos a ustedes, porque este trabajo es lo que se necesita para la concientización de los trabajadores. Ya han comenzado en buena hora y aspiramos en que los resultados los estemos observando en los próximos días con grandes conquistas para los trabajadores. Muchas gracias, don Héctor. No, agradecerles inmensamente a nuestros compañeros de la subdirectiva CUT Tolima que han retomado este espacio, igualmente a Jonathan, a Héctor, al compañero Saín, al compañero Urquina, en la parte técnica que hace posible que este programa sea visto y sea reproducido por muchos compañeros y compañeras que así lo consideren. Y concluyo en lo siguiente. Primero, recordemos de esta charla. 1, que la autonomía, la libertad y la negociación como el ABC de la parte sindical. 2, negociación, acción jurídica, pero fundamentalmente acción de masas. 3, la necesidad de formar una escuela de capacitación sindical, es decir, que forme a todos nuestros compañeros para que hagamos de estas organizaciones una fortaleza importante en la dignidad del trabajador. Y finalmente es que también nos preparemos para los procesos de negociación. Yo creo que en este momento la dimensión que debe tener el compañero o compañera afiliado a una organización es que nosotros debiéramos de hacer algo que a veces no cacarequeamos, Erzaín. Cada vez que por favor concluyamos, tengamos un pliego de peticiones, masifiquemos sobre las bases, porque a veces también esos pliegos y esos acuerdos se quedan en la dirigencia, pero resulta que nomás en la presentación debiéramos de hacer un acto de masas, nomás en el no cumplimiento de los acuerdos una acción de masas, pero eso no se ha visto todavía. Yo sé que lo vamos a lograr más adelante, e invitar finalmente a estas nuevas generaciones de maestras, de maestros, de trabajadores, de pueblo en general, de organizaciones de las ONGs, etcétera, 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 a que por favor pensemos que la organización
Aristóteles decía que el principal punto de lo político es la organización. A todas y todos, muchas gracias, y en particular a ustedes los panelistas. Bueno, entonces muchas gracias para todos los compañeros que estuvieron hoy acompañándonos en este gran taller, y a ustedes que nos están escuchando y que queda la reproducción para que otros compañeros también miren toda esta información que es muy importante. Feliz noche para todos y que gane Colombia esta noche. ¡Eso! ¡Viva Colombia! Woo!